Los científicos acaban de descubrirlo y toda la historia podría cambiar. Los científicos de Cambridge que estudian qué va a terminar con la humanidad y cómo salvarnos. La Tierra existe desde hace 45 millones de siglos y sin embargo, este que estamos viendo es único en la historia. Es el primer siglo en el que una especie, la nuestra, ostenta tanto poder y es tan dominante que tiene el futuro del planeta en sus manos. Escribe el prestigioso astrónomo británico Martin Rees en El futuro, perspectivas para la humanidad. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Lo que está en juego es más importante que nunca. Lo que ocurra en este siglo se hará sentir durante miles de años, sentencia en dicho libro de 2018. En verdad, Rees lleva más de 2 décadas repitiendo estas advertencias que, para una amplia mayoría, sonarían interesantes, pero improbables. Quizás en aquel entonces, más que ciencia, parecían propias de ciencia ficción. De hecho, él mismo reconoció en una charla TED que nos preocupamos demasiado por riesgos menores, accidentes aéreos improbables, sustancias cancerígenas en alimentos, dosis bajas de radiación, pero nosotros y los políticos que nos gobiernan vivimos en negación de los escenarios catastróficos. Entonces llegó el 2020 y cada palabra de Rees pasó a tener una escalofriante vigencia. Por ejemplo, en esa charla que dio en 2014, afirmaba que ahora los peores peligros vienen de nosotros. Y no solo está la amenaza nuclear. En nuestro mundo interconectado, los viajes en avión pueden propagar epidemias en cuestión de días. Y las redes sociales pueden divulgar pánico y rumores literalmente a la velocidad de la luz. Sin embargo, hubo quienes no necesitaron la pandemia de COVID-2019 para escuchar a Rees. Desde 2015, un pequeño grupo interdisciplinario de investigadores trabaja bajo su liderazgo en el llamado Centro para el Estudio de Riesgo Existencial, CSR, en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. El centro, que ha contado con el asesoramiento de destacadas figuras de la academia como el físico Stephen Hawking y de la industria como el empresario Elon Musk, investiga los peligros que podrían llevar a la extinción de la humanidad o al colapso de la civilización y qué hacer para mitigarlos. Es justamente en este segundo aspecto que trabaja la bióloga molecular peruana Clarisa Ríos Rojas, quien ingresó al CSR en marzo, poco antes de que el gobierno británico decretara la cuarentena por coronavirus. La bióloga molecular trabaja en el CSR, en el área de políticas públicas. Dice: ya hemos tenido pandemias antes y sin embargo, el COVID-19 nos agarró desprevenidos, dice Ríos a BBC Mundo. Entonces, ¿qué falló? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este experimento? ¿Y cómo podemos prepararnos nuevamente para el futuro? Se pregunta. En otras palabras, su trabajo en Cambridge consiste en identificar por qué las predicciones basadas en datos científicos no son escuchadas y, en consecuencia, generar políticas públicas que preparen a la humanidad para la próxima catástrofe global. Así como la profunda crisis provocada por el coronavirus no fue la primera, tampoco será la última. 5 áreas de riesgo. Lo primero que explica Ríos es que existe una diferencia entre riesgo catastrófico y existencial. Si bien las definiciones varían levemente entre ellas, en general, se entiende que los eventos de riesgo catastrófico son aquellos que, de ocurrir, terminarían con la vida del 10% de la población mundial o provocan un daño equivalente. Para tener una referencia, se considera que el evento más letal del siglo XX fue la pandemia de influenza de 1918, más conocida como gripe española, donde murieron entre el 1 y el 5% de la población mundial, según distintos estimativos. En cambio, un evento de riesgo existencial implica la aniquilación de todos los seres humanos o una reducción poblacional tan grande que no permita continuar con los estándares de vida actuales, que menoscabe drástica y permanentemente su potencial. El CSR estudia este último tipo de eventos, a los cuales divide en 5 grandes áreas: riesgos biológicos, ambientales, tecnológicos, derivados de la inteligencia artificial y de las injusticias sociales. Algunos ejemplos son muy claros, como las pandemias dentro del área biológica o el cambio climático en la ambiental. De hecho, otros riesgos naturales como el impacto de un asteroide o la erupción de un supervolcán estarían muy presentes en el imaginario colectivo, ya que han demostrado su poder devastador en el pasado. Pero existen otros riesgos existenciales menos evidentes, como es el de la inteligencia artificial.
El miedo con la inteligencia artificial no es que surja de un Arnold Schwarzenegger que nos mate a todos, dice Ríos en referencia al personaje de Terminator, en la primera película de la saga. En realidad, puede pasar que, para lograr el objetivo de salvar a la humanidad, se destroce todo el ecosistema porque no se le dieron los parámetros necesarios para guiar a esta inteligencia artificial que sigue aprendiendo por sí sola, explica. Martin Rees es uno de los principales investigadores del mundo en la evolución cósmica, agujeros negros y galaxias. Ajá. Y ustedes se preguntarán lo que investiga Martin. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos investigando de las catástrofes de pandemias? En este caso, la tarea de Ríos sería, por ejemplo, trabajar junto con los gobiernos para establecer protocolos y herramientas de monitoreo de las instituciones del área, o asegurar que los programas de estudios de las universidades vinculadas a la ingeniería tengan una fuerte base de ética. La injusticia social es otra de las áreas cuyo nivel de riesgo puede ser no tan notorio. Pero existe un ejemplo muy claro en la historia: la conquista europea de América. Este episodio derivó en la pérdida potencial de más del 80% de las poblaciones indígenas, el colapso de las civilizaciones azteca, inca y zapoteca, y la muerte, tortura, disrupción cultural y desestabilización política que ocurrieron como resultado de la trata transatlántica de esclavos, afirma CSR en su página web, y agrega: hasta el día de hoy, la colonización europea continúa teniendo impactos catastróficos a escala mundial, incluida la desatención de las enfermedades tropicales, efecto COVID-19. Según Ríos, la pandemia de COVID-19, que ya se cobró más de 1 millón de vidas a lo largo del mundo, está enseñando a los gobiernos y a la sociedad qué significa prepararse para lo peor. COVID-19 ha mostrado cómo los sistemas comienzan a colapsar uno por uno. Dice, uno podría pensar que solamente se vería afectado el sector salud, pero en realidad se vio afectado el transporte, la agricultura, la educación, la economía, el trabajo, agrega. De acuerdo con la investigadora peruana, una forma de incorporar estas lecciones a nivel de política pública podría ser crear equipos gubernamentales que analicen potenciales riesgos catastróficos vinculados al país o la región, como el cambio climático en Centroamérica o las armas nucleares en la península de Corea, y generen protocolos de acción. Pero, como reconoce Ríos, las políticas pueden ser bellas, pero si la sociedad no quiere aceptarlas y, por ejemplo, sigue saliendo a la calle sin mascarillas, entonces no sirven de nada. Ahora con todo esto estamos viviendo la pandemia del 2020 y los conflictos que hay en el mundo. Les pregunto, ¿qué pasaría en la Tierra si nosotros los humanos desapareciéramos? Estamos viviendo los albores de una nueva época en la historia de la Tierra, el Antropoceno. Los humanos siempre han moldeado aspectos de su entorno, desde el fuego hasta la agricultura, pero la influencia del Homo sapiens en la Tierra ha alcanzado un nivel tal que ahora define el tiempo geológico actual. Desde la contaminación del aire en la atmósfera superior hasta fragmentos de plástico en el fondo del océano, es casi imposible encontrar un lugar en nuestro planeta que la humanidad no haya tocado de alguna manera. Pero hay una nube oscura en el horizonte. Tarde o temprano, la humanidad se enfrentará a su extinción. Más del 99% de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido, la mayoría durante catástrofes y extinciones, como la que acabó con los dinosaurios. La humanidad nunca ha enfrentado un evento de esa magnitud, pero tarde o temprano lo hará. El fin de la humanidad es inevitable. Para muchos expertos, la cuestión no es si los humanos nos extinguiremos, sino cuándo lo haremos. Y hay algunos que piensan que será más pronto que tarde. En el 2010, el eminente virólogo australiano, Frank Fenner, dijo que si desaparecemos probablemente el próximo siglo, debido a la superpoblación, la destrucción del medio ambiente y al cambio climático. El profesor Frank Fenner, frente a una fotografía proyectada de sí mismo tomada en la década de 1950, por supuesto, la Tierra puede sobrevivir, y lo haría sin nosotros. La vida continuaría y las marcas que dejamos en el planeta se desvanecieron antes de lo que creerías. Nuestras ciudades se derrumbarán, los campos crecerían y los puentes se caerían. La naturaleza finalmente lo descompondrá todo, dice Alan Weisman, autor del libro The World Without Us, El mundo sin nosotros, publicado en 2007, y en el que examina lo que sucedería si los humanos desaparecieran del planeta. Si no puede descomponer las cosas, finalmente las entierra. En poco tiempo, todo lo que quedaría de la humanidad sería una fina capa de plástico, isótopos radioactivos y huesos de pollo. Matamos 60.000 millones de pollos por año en el registro fósil. Como evidencia de esto, podemos mirar las áreas del planeta que nos hemos visto obligados a abandonar.
En la zona de exclusión de 19 millas, 30 kilómetros aproximadamente, que rodea la planta de energía de Chernobyl en Ucrania, que fue severamente contaminada después del colapso del reactor en 1986. Las plantas y animales prosperan de una manera que nunca antes lo habían hecho. Si estás deseando encontrar los mejores productos relacionados con la tecnología, tienes los links en la descripción del video para compartirlo ya. Los animales como este gato aventurero tomaron la zona de exclusión de Chernobyl desde que los humanos se alejaron. Un estudio de 2015 financiado por el Natural Environment Research Council encontró abundantes poblaciones de vida silvestre en la zona, lo que sugiere que los humanos son una amenaza mucho mayor para la flora y la fauna local que 30 años de exposición crónica a la radiación. La velocidad a la que la naturaleza se adueña del paisaje depende mucho del clima de un área. En los desiertos de Medio Oriente, las ruinas de hace miles de años aún son visibles. Pero no se puede decir lo mismo de las ciudades que solo tienen unos pocos cientos de años en los bosques tropicales. En 1542, cuando los europeos vieron por primera vez las selvas tropicales de Brasil, reportaron ciudades, rutas y campos a lo largo de las orillas de los principales ríos. Sin embargo, después de que la población fue diezmada por las enfermedades que los exploradores trajeron consigo, estas ciudades fueron rápidamente tomadas por la selva. Es seguro que las ruinas de Las Vegas persistirán por mucho más tiempo que las de Bombay. Deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos.